El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Hola, gracias a todos por estar aquí con nosotros en un episodio más del podcast. ¿Qué onda, Pablito? ¿Cómo estás, viejo? Vamos a orar y luego te presentas. ¿Qué te parece, Pablito? Sí, perfecto. Sí, habla, Pablito. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde. Gracias porque me permites conocer el testimonio de Pablo. Y no solamente el de él, no solamente yo, sino que mucha gente va a escucharlo, Señor. Oro para que pues, su historia pueda ser un instrumento para que otros puedan conocerte, Señor. Gracias por este tiempo precioso y la oportunidad que nos das de conocerlo a Él. Que seas tú glorificado en esta tarde. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. ¿Qué onda, Pablo? ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Quieres presentarte? Ajá, sí. Dale. Claro, no sé con quién quieres que empiece. ¿Tu nombre? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes, si quieres? Ajá, sí. Bueno, mi nombre es Pablo González. Soy de China, Nuevo León, México. Sabes bien que vengo de un lugar muy cerca de aquí donde estamos en el seminario. Sí. Y pues, bueno, toda mi vida he vivido allá, pero gran parte de mi vida siempre la he pasado aquí en el Valle, ya que tengo familia acá. Entonces, siempre hemos ido y venido, así que estoy muy acostumbrado a vivir entre la gente de aquí del Valle también. O sea que ya venías antes al Valle de que vinieras a la escuela. Sí, casi toda mi vida. Como tengo primos de la misma edad, o sea, toda mi vida veníamos y regresábamos a México. Tenemos visa de turista, siempre tuvimos visa de turista, entonces veníamos e íbamos a México seguido. ¿Y por qué la Biblia, Pablito? ¿Ah? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué estudiar la Biblia? Varios procesos que pasaron en mi vida que me orillaron a decir, wow, creo que esto es lo que el Señor quiere para mi vida, ¿no? Ajá. Porque digo, si tenía, no sé, estoy pensando como en mente de joven, ¿no? En tu mente de niño, por ejemplo, estar viendo como tus primos tal vez estudiando otras cosas, creciendo así, como... ¿Tu educación fue aquí o fue allá? Fue en México. Fue en México toda, completa. Sí. Entonces ya llegar a una vida a un tiempo donde tienes que tomar una decisión y comienzas a decidir y decides por la Biblia. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Contanos. Bueno, fue un proceso largo. A raíz de un problema familiar, pues bueno, nuestra familia se quebró. Entonces fue donde yo justo estaba saliendo de la preparatoria y ya tenía que entrar a la universidad. Entonces fue donde dije, wow, ¿ahora qué voy a hacer? Mi primera opción siempre fue veterinaria, quería estudiar veterinario. Pero después vi que la carrera parecía un poco difícil. Siempre lo intentamos, pero el Señor no abría las puertas, nunca se pudo lograr. En lo personal, no me gustaba la idea de ir a estudiar a la ciudad de Monterrey. Nunca me llamó la atención y se me hacía muy frustrante, más por la zona donde vivo, que es un pueblo pequeño, ir a la ciudad, que era algo movido, era algo totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrado. Y entonces yo le decía, bueno, entonces quiero estudiar al Valle. Yo quería venir a estudiar después Diesel Technology, se llama la carrera, que es tecnología en diésel, para poder después buscar un trabajo y poder buscar la manera de trabajar acá. Pero el Señor abrió la puerta, como que me dio esa luz y dije, bueno, por aquí es, ¿no? Y de la nada se cerró. Entonces fue como que dije, wow, Señor, entonces ahora qué voy a hacer, ¿no? No tenemos los recursos, no hay nada, ¿qué voy a hacer, no? Y a raíz de ciertos problemas que tuve como joven, recuerdo bien el día, una noche llorando en mi cama, le dije al Señor, no sé qué vaya a pasar, pero lo que sea que yo vaya a trabajar o que vaya a hacer, permíteme ser líder de jóvenes en una iglesia para poderlos ayudar con el problema que yo acabo de tener y que no lo pasen. Órale. Y contame un poco de tu infancia, o sea, toda tu vida viviste en China, Nuevo León, ¿a qué se dedicaban tus papás? ¿Qué hacías tú de niño? Dices que vivías en un pueblo pequeño. No sé, ¿podrías describirnos como la forma en que vivías todo eso? Sí, bueno, mi familia ha sido cristiana desde que yo nací. Mi abuelo es el pastor de la iglesia a la que yo asisto en China. Pues naces en un hogar cristiano, ¿no? Entonces, desde que naces en un hogar cristiano, pues uno ya se cree cristiano, ¿no? Claro. Entonces, toda tu vida tú piensas que es la vida que vive un cristiano, porque nunca has visto ese otra cambio, forma, ¿no?, de vivir. Entonces, mi papá siempre fue una persona que iba a la iglesia, pero nunca en realidad pareció dar una verdadera conversión.
Ah, ok. Pero mi mamá siempre estuvo como que queriéndonos inculcar la Biblia, nos llevaba a la iglesia casi que a la fuerza, siempre nos inculcaba canciones, nos ponía películas, nos hacía leer la Biblia, nos hacía hacer devocionales. Fue quien nos llevó, a mí y a mi hermana, a Cristo, pero mi papá era todo lo contrario. Entonces, desde la infancia siempre recuerdo que, pues, mi papá fue una persona que hasta la fecha nos dimos cuenta que nos manipuló siempre. En cuestión del dinero, en cuestión de nuestras emociones, siempre nos estuvo manipulando para que al final de cuentas hiciera lo que él quería en la casa. Mi mamá siempre fue ama de casa, pero mi papá tenía un taller mecánico. Entonces, siempre nos dieron una vida y nos dieron lo que necesitábamos, pero llegó un punto en el que mi papá empezó a trabajar, nosotros le decimos ganadero, que era comprar y vender ganado, vacas. Entonces le empezó a ir muy bien. ¿Tu papá hacía eso como algo personal, no trabajaba para nadie más? Sí, él era, o sea, él era su propio jefe. Ajá, él era como un intermediario, ¿no? Entre las ventas. Entonces nos empezó a ir muy bien en la familia. Mi papá empezó a ganar mucho dinero. Nos empezó a ir muy bien. Pero vimos cómo todo eso, en lugar de irnos haciendo para bien, nos empezó a hacer para mucho mal. ¿Cómo a separarlos? En lugar de unirlos, los estaba dividiendo. Sí, pero empezamos a notar ahora sí cómo nuestro papá estaba ya manipulando al 100% la situación. Entonces, empezó ¿Tienes más hermanos? Tengo una hermana mayor, que tiene 24 años. Entonces, vimos cómo él empezó a manipular mucho las cosas. Y pues nosotros decíamos, bueno, pues esa es la vida de unos cristianos, ¿no? O sea, así es la vida. Como naces en una familia cristiana, no sabes qué es lo que pasa afuera. Uno lo ve, sí, pero dice uno, bueno, así es la vida cristiana, ¿no? O sea, ¿qué es la vida cristiana? Uno no conoce lo que es vivir ese proceso de, bueno, ahora el Señor me está cambiando, el Señor me cambió. Pues naciste en la iglesia. Entonces, creo que es... Eso se convierte como en tu estándar. Ajá. Eso es para ti, esto es lo normal. Sí, ajá, exacto. O sea, es como decir, para mí esto es común, o sea, Claro. es común escuchar a mi papá en la calle decir groserías. Yo también las puedo decir afuera, pero cuando estoy en mi casa con mi mamá, no se dicen. Claro. Mi papá me enseñó a hacer eso. Inconscientemente, él nunca me Sí. dijo, tú tienes que hacer esto afuera, Claro. y esto adentro. Pero el yo verlo, pues yo obviamente lo empecé a hacer. Entonces, recuerdo que desde pequeñito, pues empecé a vivir una doble vida. Porque sabía cómo me tenía que comportar en la casa para que mi mamá no estuviera molesta. Pero yo sabía que afuera podía hacer lo que yo quisiera. Y mientras no se dieran cuenta, todo bien, ¿no? Sí. Entonces, pues empezamos a vivir ese proceso. Ya cuando fuimos siendo más adolescentes, pues empezamos a ver ciertas cosas con mi papá que, pues obviamente uno dice, wow, esto está mal. Pero, pues así debe ser, ¿no? Eso es común, eso pasa, ¿no? Entonces, hubo un problema en particular que fue el que detonó a la familia y a raíz de eso se dio el divorcio de mis papás. Entonces, pues fue la infancia, ¿no? Ir creciendo con eso. Fue muy difícil, la verdad, porque pues yo recuerdo siempre desde niño, después de que mi mamá nos llevó a Cristo, siempre llegar como con una culpa en la noche a la casa y siempre antes de dormir nada más decirle, Señor, perdóname porque dije muchas groserías. Yo recuerdo que era un problema que tenía antes, que era muy grosero para hablar. Y recuerdo que siempre de chiquito lo hacía. O sea, llegaba a la casa y sentía como una culpa. Señor, perdóname por decir groserías. Sin que nadie me dijera que yo estaba mal por hacer eso. Nadie sabía. Y pues después fue ese proceso. Se da el divorcio de mis papás. Y es donde, wow, ahí nos dimos cuenta que el Señor empezó a hacer un proceso de prueba en nuestras vidas. En la vida de mi familia. Bueno, en la vida de cada quien, ¿no? Ajá. Porque cada quien está viviendo, está sufriendo desde su perspectiva, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, pasamos la secundaria así. A mi papá le empieza a ir bien. Pero ya separados, viviendo en casas separadas. Vivimos así hasta la prepa, fue cuando ellos se divorciaron. Pero mi papá, desde que yo estaba en la secundaria en adelante, le empezó a ir muy bien económicamente. Y ahí fue cuando ya empezamos a decir como, qué bueno, mi papá me compró, no sé, una moto, pero a la forma en la que lo hizo no estuvo bien. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces ya empieza uno a notar ciertos caracteres o ciertas formas que dice, no, wow, esto está mal. Entonces mi papá usualmente trataba de hacer que nosotros estuviéramos en contra de lo que era el liderazgo de mi abuelo en la iglesia. Entonces ahí eran cosas que ya empezábamos nosotros pues a orillarnos a eso, ¿no? Y mi mamá tratando de orillarnos a la iglesia,
pero pues nosotros estábamos en medio. Ujú. No había nunca para dónde irnos. Cuando ya estamos en la prepa, surge este problema. Mi papá decide separarse de nosotros, se divorcia mi mamá. Y pues bueno, creo que esto es para todos aquellos que vayan a verlo, ¿no? Pues nosotros teníamos unos primos, los cuales su papá se divorciaron cuando ellos eran muy chiquitos. Pero eran primos cercanos y siempre los mirábamos, que en Navidad eran 2 regalos. En los cumpleaños eran 2 regalos. Entonces nosotros decíamos como Va que... a pasar igual. No, o sea, va a estar padre, o sea, no va a ser algo feo. Entonces se van a divorciar, ya no van a vivir juntos, pero vamos a tener 2 casas, vamos a tener 2 regalos, vamos a tener... ¿Y cuál 2 casas, cuál 2 regalos? Mi papá nos abandonó por completo. Entonces fue como, ¡au! O sea, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces mi mamá siempre fue ama de hogar, o sea, no teníamos esa solvencia económica ahora y mi papá se deslindó por completo. Trató de quitarnos lo más que pudo y por pura gracia del Señor nos pudimos quedar con la casa y ahí es donde vivimos ahora, pero fue como, wow, ¿ahora qué? Entonces mi hermana estaba estudiando en esa época y fue como, bueno, ahora toca sacar a tu hermana adelante. Entonces empezaron a escasear las cosas en la casa. Mi mamá siempre trató de hacerlo muy disimuladamente, pero obviamente ya cuando estás más joven te empiezas a dar cuenta, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta yo de todo lo que empezaba a faltar y caí en el error de empezar una relación con alguien que no era creyente y fue donde tuve como que mi caída, ¿no? Cuando todo eso se derrumbó, tuve mi caída, conocí personalmente lo que era el pecado y nunca lo había conocido. Y fue como, oh Señor, ¿ahora qué voy a hacer? No tenía a mi papá, no tenía a alguien con quien ir y decirle, oye, ayúdame con esto. Como buscar consejo. Ajá. No tenía a nadie, ni era solo yo y el Señor a las 2 de la mañana. No tenía trabajo, me quedé pues en un stand-by, ¿no? Como decimos, después de la prepa por 1 año. En ese entonces yo practicaba box y era lo único que hacía. Ir en las tardes al box y de ahí para allá no tenía nada más que hacer. Entonces fue un proceso muy duro porque yo recuerdo que casi todas las noches lloraba porque era una incertidumbre de qué voy a hacer con mi vida. Y recuerdo que un día con un amigo conseguí un trabajo y fui. Estuve el primer día trabajando y me empezó a entrar el temor, ¿no? De así va a ser toda la vida. O sea, voy a estar aquí con un sueldo así mínimo y nada más la casa y va a ser todo. Y al segundo día con ese miedo así tan grande me salí. Pero ahí fue donde el Señor fue como que me dijo, ahora vamos a ser tú y yo, ¿no? Vamos a empezar un proceso de fe porque tú sabes lo que quieres, sabes que yo soy el único que te lo puedo dar, pero no va a ser como tú quieres. Entonces, recuerdo bien que fue con una predicación del pastor Luis Gabriel, César Isunza, que pues empezó ese proceso de fe, ¿no? En mi vida, de ir teniendo que creer cosas que yo no miraba. Entonces yo decía, Señor, yo sí quiero ir a estudiar, quiero ser líder de jóvenes, pero no, ¿cómo? O sea, no tengo nada ahora. Después de eso, pues llega nuestra famosa pandemia, ¿no? Entonces ahí sí fue como unas vacaciones para mí, se puede decir así, porque tenía que estar sí o sí en mi casa. Entonces, pues ya nos quedamos así todo ese tiempo. Fueron 2 años, ya había salido de la preparatoria, salí a los 17, ya tenía los 18. Y por gracia del Señor conseguí un trabajo, ¿no? Y pues bueno. ¿De qué trabajaste? Trabajaba en una tienda de autopartes. Bueno, tú has tenido varios trabajos. Sí y no. Siempre le ayudé a mi papá. Ajá. Siempre le ayudé casi toda mi vida. En el taller no me gustaba ayudarle mucho. Por eso cuando decían que me quería venir a estudiar mecánica diésel, decía como, ¿por qué? Si nunca le quisiste ayudar. Le ayudaba cuando lo de que empezaba a comprar y vender vacas. Me gustaba mucho, entonces por eso dije, nada, veterinaria puede que sí sea tu profesión. Y después conseguí ese trabajo y ahí estuve trabajando un tiempo y pues era a veces ir caminando, a veces llegar. Y recuerdo que siempre iba caminando y decía, bueno, Señor, yo sé que estoy trabajando para... Y empecé a juntar dinero, ¿no? Sin saber, y decía, bueno, yo sé que estoy trabajando para pagarme mis estudios, pero sin saber qué iba a estudiar. Todavía no tenía presente al 100%, ni siquiera conocía lo que es el seminario. Yo siempre le llamé aquí Radio Esperanza. Entonces, decía, me dieron como que un día así la opción, pues está Radio Esperanza, puedes ir a estudiar allá. Y yo, no, o sea, no me gusta. Pero yo juntaba dinero y un proceso de fe largo, fueron 3 años.
Y ahí fue cuando dije... 3 bueno, años que no sabías qué ibas a hacer, solo No. sabías que ibas a hacer algo. Sí, y fue donde el Señor me empezó a acercar y ahora sí era, como te digo, yo con el Señor y era casi diario de estar a las 3 de la mañana orando. Recuerdo que era la hora a la que yo usualmente estaba orando con el Señor y era orar y llorar, pedir perdón, preguntarle por qué lo de mis papás, por qué mi papá nos había dejado, qué era lo que iba a pasar con nosotros, si mi papá iba a volver, si mi mamá siempre la iba a ver como estaba en esos momentos. Pero Nay, tu papá se fue de la ciudad. No, mi papá se quedó ahí. O sea, vive en tu misma ciudad. Ajá, sí. O sea, cuando tú vuelves lo ves. No. Y es un problema porque no conocíamos lo que le llaman a una persona narcisista porque vivimos con él toda la vida. Entonces, él nos manipuló de tantas maneras que cuando se salió ya no lo pudo hacer porque ya no estaba con nosotros 24 horas, pero quiso seguirlo haciendo. Entonces, cada que nosotros tratamos de comunicarnos con él, trata de... Evadir. No evadir, pero sí crear un problema o decirnos algo que nos lastime para ver si nos ocasiona algún tipo de sentimiento en contra de él. Entonces, descubrimos que por el momento es una persona con la que no podemos tener relación. Y bueno, si quieres, despuesito te puedo platicar sobre eso, pero pues después estuve ese año y un día un hermano que trabajaba acá que se llama Randolph Mercelita, que él fue consejero de nosotros cuando empezó todo este problema. Cuando dicen nosotros, ¿a Es quién mi te mamá y refieres? mi hermano. Tu mamá y tu hermano. Ujú, y yo. Fue consejero de nosotros cuando empezó este problema y él un día me dijo, oye, ¿por qué no te vienes al seminario? Y yo le dije, no, o sea, no creo, o sea, no... No es lo mío. No, y yo le dije, no creo que sea el escalón que yo busco ahorita en mi vida. O sea, para decir, quiero una carrera, yo no quiero ese escalón para llegar a lo que yo quiero. Y me dijo, pero óralo. Dijo, y no lo veas así. Bueno, ok. Y lo dejé por un tiempo y ese tiempo se alargó 1 año, que fue cuando empecé a trabajar. Entonces se alargó todo ese año, estuve trabajando y yo tenía fe en que me iba a venir a estudiar acá, pero no sabía qué, no sabía dónde, no sabía cómo. Cuando dice aquí, dice el valle. Sí, ajá. No sabía qué, no sabía cómo, no tenía los recursos. Pero pues yo ahí juntando, ¿no? Mi dinerito y decía, para algo va a servir, para algo va a servir. Después, pues ya había orado yo con el Señor y ya le había dicho, Señor, yo te quiero servir con los jóvenes. Pues ya me dice, ¿no? Ahora como que sí. Me sentaron, recuerdo, mi abuelo es muy duro de carácter. Y eso ha ayudado a veces en los problemas que hemos tenido. Y me sentaron y me dijeron como, a ver, Pablo, pon los pies en la tierra. Por más fe que tengas, sí todo, pero mira que no puedes irte a estudiar lo que tú quieres ahorita, que era la mecánica, dice. Y fue como, sí, pero es que yo tengo fe en el Señor, yo creo en Él y yo sé que va a suplir y va a hacer esto. Sí, pero entiende, ahorita no se puede, pero está la esperanza. Que nosotros así decimos, ¿no? Pero está el seminario. Y fue como, sí, pero ok, o sea, bien, yo voy a seguir con mi idea, ¿no? Voy a seguir teniendo fe en lo que yo quiero. Y ya después, pues un día dije, bueno, voy a empezar a investigar, ¿no? Y entré al portal estudiantil, entré a la página de internet y empecé a ver. Fue como, pues tiene educación cristiana, se escucha bien, eso me gusta. Creo que educación cristiana sería la puerta, ¿no? Para poder trabajar con los jóvenes. Porque siempre existe ese mártir de, ¿vas a ir a estudiar? Pastor. Y a mí siempre es un mártir que no lo hagan con los jóvenes de sus iglesias, menos si son hijos o nietos de pastor. No le digan, tú vas a ser el pastor, porque le pueden crear una carga que sí, una no carga es, que tal no es vez de Dios. no sea del Señor, exacto. Entonces siempre era, Pablo va a ser el siguiente pastor, Pablo va a ser el pastor, Pablo va a ser el Escucha, pastor. el abuelito que es pastor es el papá de mi mamá. De tu mamá. Ajá. Ok. Sí, Ajá. el papá por parte de mi papá murió cuando él estaba... Pequeño. No, de hecho yo estaba pequeño. Mi papá ya estaba casado, estaba mi mamá y mi papá juntos, nosotros estábamos pequeños. Yo tendría como unos 10 años cuando él murió. Ajá. Y pues sí, ¿no? Te crean esa carga. Claro. Fue cuando dije yo, sí voy, pero voy a ir a estudiar educación cristiana. Porque misiones yo sé que no es mi llamado. Pero no quiero pastor, entonces era una carga, ¿no? Claro. Y dije, pero al final pues te das cuenta que terminas pastoreando un grupo de jóvenes. Claro. Entonces, pero yo siempre prefiero que me digan líder. Sí. No pastor. Ajá. Entonces, estoy en ese proceso, ¿no? Y un día ya digo,
bueno, voy a llamar al hermano Marcelita y le voy a preguntar porque es lo último que me queda. O sea, era el plan A, B, Z. Y ya llegamos a la Z, entonces, bueno, le voy a llamar. Claro. Y recuerdo que un miércoles saliendo del culto, le llamé, antes de hacer ejercicio, le llamé y le dije, hermano, ¿cómo está? Bien, Pablo, ¿cómo has estado? ¿Qué ha pasado? No, pues bien, todo, pero mire, está pasando esto, tengo esta opción, tengo esto. Eso fue, bueno, aquí nos manejamos por semestre, ¿no? Que son como 5 meses. Fue, ponle, el semestre pasado empezando. Y yo le dije, sí, mire, está esto, pero pues quisiera yo entrar, pero no sé si sea lo necesario. No quiero que sea el modo para que yo llegue a mi objetivo y todo esto. No lo quiero tomar de escalón, recuerdo que fue lo que le dije. No quiero que el seminario sea mi escalón. Me dijo, vas a ver que no va a ser un escalón. Simplemente deja que el Señor trabaje contigo. Y dije, pues bueno, vamos. Pero recuerdo que me dijo, pero entra de una vez, checa en línea porque tienen muchos cursos en línea. Ya cuando empecé todo este proceso, dije, wow, si hubiera entrado en línea hubiera adelantado muchos créditos. Pero por no tomar mi decisión, por siempre ser temeroso y esperar a que las cosas se dieran o no querer tomar iniciativa, pues todo se alargó, ¿no? Se me alargó ese año que estuve trabajando. Ya la mitad de ese año que estuve trabajando era pues ahora sí con el propósito de que voy a venir a estudiar a Río Grande. Claro. Entonces ya pues empecé con mis tíos, por parte de mi mamá son uno de mis patrocinadores. Entonces con ellos empecé como, oigan, ahora sí ya sé qué es lo que voy a hacer, para que pues vayamos viendo, vayamos acomodando. Sí, perfecto, muévete tú. Uy, fue como, no, o sea, siempre he dependido de mi papá y mi mamá, siempre fui el niño de casa, ¿no? Entonces, no, pues a ver, bueno, déjame le pregunto a mi mamá. Entonces siempre era como que, y ahí es cuando dices, wow, o sea, ya soy un adulto, ¿no? Sí, o sea, tienes que tomar tus propias decisiones. Exacto, ajá. Entonces ya fue como que, pues ahora hacer trámites. Y tú sabes que lo de la visa es el trámite que más dura y como que el más difícil porque sabes que te acepten aquí el seminario es una cosa, pero que te acepten en la embajada es otra. otra. Es otra cosa. Sí. Entonces, todo ese dinerito que yo junté para pagarme, yo ni sabía lo que era pagar créditos clase, ni lo que era pagar horas. Todo ese dinero se fue en lo de la visa. Todo ese año se fue en lo de la visa. Y recuerdo que, pues ya fue un proceso, ¿no? Lo de la visa, fuimos. Y ya cuando me aceptaron fue como, ya. Y ok, perfecto, ¿no? Ya me aceptaron. Recuerdo que después vinimos, me trajeron a conocer. Con Yair conocí los dormitorios. Me dijo, este va a ser tu dormitorio. Perfecto, ¿no? Ya, listo. Y empezó un temor en mí. Porque yo tenía apenas cumplido los 18 años. Apenas iba a salir de mi hogar. Y fue cuando, wow, ¿qué hice? O sea, ¿qué hice? O sea, ¿ahora qué voy a hacer? Sí, es cuando ya te cae el 20 de que ya sí tengo que ir, tengo que hacerlo yo, tengo que... Y de hecho son pequeños pasos, ¿no? El paso de la visa, el paso del llenado de documentos, pero de repente es como ir aprendiendo a caminar, pero cuando ya estás caminando te das cuenta de... Sí. Hey, ya estoy aquí, o sea, ya estoy en las decisiones más grandes. Sí, me imagino que ese es el temor siempre. Ajá, y cuando ya te sueltan la mano, es como, ahora sí, camina. Sí. Y es como, no me quiero... Como los niños cuando van lo llevan al kinder por primera vez y lloran. Para mí fue lo mismo aquí en el SEMI. Recuerdo que vinieron y me dejaron el primer día y fue una noche de estar llorando a lágrimas desconsoladas. ¿Por qué? Porque era la primera vez que me separaban de mi familia. Sí. Entonces yo estaba... ¿Y te vino a dejar tu mamá? Y mi tía. Sí, me vinieron a dejar ellas dos. Sí, me acuerdo haber visto que traían la lonchera y todo. No, o sea, fue duro para mí. Sí. Porque yo miraba a veces, y yo era mi conflicto con el Señor cuando empecé acá, que ya pude venir, ahora sí, fue, Señor, ¿por qué veo gente que está bien, está contenta de estar acá y yo estoy triste? Yo estoy asustado, yo estoy enojado. ¿Por qué? Pero el Señor no me contestaba. Claro. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y pues bueno, yo seguía con eso de que, pues bueno, voy a ser líder de jóvenes, ¿no? Ni teniendo idea de qué era ser líder de jóvenes. Pero pues bueno, y empieza, ¿no? Y fueron, ¿cuánto dura el primer semestre? ¿Cuánto dura? 3 meses y medio. 3 meses y medio. Casi 4 meses. Pero si duró 4 meses, yo estuve 3 meses y medio llorando, casi diario. ¿Por qué? Porque yo ¿Quién era tu roomie? José Nambo. Pero José Nambo nunca me vio llorar porque yo lloraba en el baño. O cuando no estaba en el cuarto. Entonces, yo recuerdo que iba a comer y llegaba a comer, comía y me iba porque me iba a llorar antes de irme a trabajar. Y en el trabajo me miraban con mi máscara. Siempre trabajé en campo 2 años. Campo, los quiero. Trabajé 2 años en campo y recuerdo que
siempre andaba con mi máscara, pero yo todo el tiempo estaba llorando. O sea, las 4 horas que trabajábamos yo estaba llorando ahí. ¿Por qué? Porque estaba asustado, o sea, no sabía qué. Yo dije, no, voy a ir a estudiar el CEMI, va a ser fácil. O sea, ¿qué voy a hacer de la Biblia? Como las clases de los niños, ¿no? Y no, ya vi que era un nivel académico alto y yo decía, ma, no la voy a hacer. Ma, hermana americano, no puedo, ma, con métodos de investigación. No puedo con las otras clases. Y fue cuando, ay, o sea, y mi mamá siempre me echó el hombro. Y me decía, ya lo último que mi mamá me pudo decir, porque era casi diario hablarle, fue, te quedas porque te quedas. Y me colgó. Entonces fue como, ay, o sea, ¿ahora qué? Terapia de choque. Sí. Y el hermano Randolph una vez se dio el tiempo que vino y se dio el tiempo para hablar conmigo y me dijo, bueno, Pablo, tenemos 2 opciones. O te vas para China o te quedas Nuevo acá. León, China, Nuevo León. Sí. O te vas para China o te quedas acá. Pero otra opción no tienes. Ay, sí, fue como, hoy no, pues me quedo, ¿no? Está más padre, está más chido acá. Entonces dije, pues bueno, me voy a quedar. Y ya me quedé acá. Y me dijo, pero si te quieres cambiar, estudiar otra cosa o te quieres regresar, nada más aguántate un año. Yo no sabía que ese aguántate un año era porque el Señor me iba a cambiar un giro de 360 grados. Y pues sí, ¿no? Empecé ese primer año sirviendo en la iglesia Cántico Nuevo. Y estábamos sirviendo ahí. Y pues sí, ministerio práctico era ir en la van. Pero los que estaban en mi grupo recuerdan que yo siempre venía hasta atrás. Y si venía hasta atrás en las noches era porque venía llorando. Para que nadie me viera, yo me iba solo hasta atrás en la van porque me regresaba llorando. Porque pues eran lugares en donde yo no estaba, ¿cómo se dice? En confort, ¿no? Yo no estaba en mi zona de confort. Yo estaba... nunca había venido acá a Edinburgh casi. O sea, es un lugar que no visitamos. Mi familia tiene casa en Mission. 2, mi familia se tuvo que ir. Viven a 8 horas de acá porque todos están en un lugar donde trabajan. En ese tiempo, pues la pandemia, nadie podía cruzar el puente. Entonces fue como, ahora sí, solito. Aunque mi familia está a 1 hora y media, a 8 horas acá, pues ahora sí estoy completamente solo y en una iglesia en la que no conocía absolutamente a nadie. Con gente con la que no conocía de otros países, algo que a mí me aterrorizaba. Y sí, no, y fue como, wow, o sea, era llorar, pelear con el Señor. Me enojé muchas veces con el Señor. Y le decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué me estás haciendo esto? O sea, ¿qué he hecho yo para que me hagas esto? Yo pensando que era algo malo. Claro. Pero son los procesos del Señor que uno a veces no entiende, ¿no? Cómo el Señor te va formando y transformando. Y cambiándote la perspectiva de lo que vos crees. O sea, yo estaba pensando en esto porque leía eso de que a veces nosotros estamos pidiendo... Ayer teníamos una clase de esto con el presidente, el hermano Larry, y él decía como, a veces nosotros hacemos oraciones que el Espíritu Santo tiene que traducir delante de Dios, porque es como, no es lo que quiso decir, o sea, eso. Y creo que es ese rollo de que a veces nosotros estamos diciendo, Señor, yo no quiero esto, yo no quisiera esto, o yo sí lo quiero, y eventualmente el Señor dice, es que no estás viendo lo que yo veo. Entonces, creo que ese proceso de transformación es el que todos sufrimos en diferentes espacios. El tuyo te tocó aquí. Sí. Pero es como eso, ¿no? O sea, ahora tú estás viendo un panorama más amplio, supongo, del tema de misiones, del tema de la iglesia, el tema del servicio hacia los demás. Entonces, es interesante esa parte. Sí. Escucha, yo quiero, hemos hablado en otros, bueno, Pablo y yo somos compañeros de trabajo, trabajamos en campo, bueno, yo trabajaba, él llegaba, y luego ahora en Ministerio Práctico. Entonces, pero yo he escuchado el tema de la situación difícil social que atravesaba tu ciudad. O sea, estoy pensando ahora que hemos hablado de estos temas antes, pero es como, eras un niño que tenía problemas en su casa adentro. Sí. Pero afuera también estaba caliente, como se le conoce, ¿no? Ajá, sí. Y es algo que a veces, como ven, cuento toda mi infancia y eso lo obvias porque es suficiente problema tengo adentro. No, y ni lo toco porque para nosotros en México vivir entre la delincuencia, vivir entre gente armada incluso, es algo común. Entonces, para mí de pronto escuchar disparos es como, ok, ya, se van a pasar y sí, ya. Es triste que normalicemos esas cosas, pero pues sí pasa. Y no soy mexicano, pero entiendo el contexto. Sí,
Y fue como, bueno, ¿no? Viví yo la infancia de tener que estar jugando afuera con mis amiguitos, a tener que de pronto enciérrate, porque no sabes si de pronto pasan y te van a llevar a ti junto con todos, o te pueden una bala perdida y puedes perder la vida. Entonces, pasamos ese proceso, ¿no? Mira, antes que me cuentes que nos cuentes el tema de cómo viviste tu infancia, con todo esto de contexto de violencia, vamos a tomar una pausa y volvemos en un ratito y nos cuentas esta parte de tu infancia, pero afuera de tu casa. Ajá. ¿Está bien? Sí. Órale. Hola, soy Janet Mena de Ecuador y muchas gracias por escuchar nuestra segunda temporada de Entre Hermanos. A mí personalmente me encanta escuchar el podcast mientras estoy corriendo o haciendo mis tareas y ha sido de una gran bendición para mi vida y esperamos que también sea para la tuya. Así que nos vemos y sigan disfrutando del podcast Entre Hermanos. Ok, regresamos a este podcast Entre Hermanos, estamos con la segunda parte y Pablo justamente está por contarnos ahorita, nos dijiste, bueno, ya estabas luchando con problemas internos, problemas de la puerta hacia adentro, pero de la puerta hacia afuera, ¿qué estaba pasando también? Sí, y como decía, ¿no? Se acostumbra uno a vivir entre toda esa cuestión de lo que es el narcotráfico en México. Lastimosamente es algo a lo que uno se acostumbra sin querer. Te preguntaba si tu ciudad estaba pasando por una situación difícil. Ajá, sí, de hecho en el proceso de mi infancia, recuerdo que entre 2010, 2011, 2012, fue una etapa muy difícil en mi pueblo en cuanto a la delincuencia, que empezaron a atacar ya no solo entre ellos, ni al ejército, ni al gobierno, sino ya en cuanto a la población. Entonces no sabías si de pronto te tocaba a ti o le tocaba a otro, pero tú te ibas a ir en medio, ¿no? Entonces empezamos a vivir ese proceso y era como, más que me invitaron a no sales, lo siento, pero no sales. Y si un día pasan por mi pueblo van a ver que la mayoría de las casas tienen bardas, es por eso. Entonces yo aprendí a jugar, se puede decir como en mi castillito, ¿no? Porque en tu patio. Ajá, yo tenía que jugar dentro de mi casa siempre, no podía salir. Sí. Entonces en ese tiempo todavía no existía esa era de videojuegos ni nada, entonces era jugar, pero teníamos que estar sí o sí dentro de nuestra casa por seguridad. Claro. Entonces nos tocó toda esa etapa. ¿Y tus amigos, Pablo, de ahí? ¿O no tenías amigos? Tenía amigos en mi barrio. Que cuando todo esto bajó, después ya pudimos empezar a salir, pero sí era como que de pronto sucede algo. 4 o 5 días que no salías de tu casa y volvías a salir, volvió a suceder algo, otra vez 4 o 5 días. Así es lastimosamente la vida ya. O sea, que parques o algo así, no era como el parque central, la plaza central, no. Sí, bueno, y no sé si recuerdas lo que te conversaba de que, pues bueno, en la iglesia donde está ubicada la iglesia a la que yo asisto allá, que es Iglesia Bautista Getsemaní, está justo enfrente de una pequeña placita, un pequeño parque, que era donde la gente usualmente hacía sus reuniones, porque era un lugar con muchas salidas, entonces pues nos tocó ver de todo. Lastimosamente ahí en la iglesia nos tocó que de pronto nos dijeran quédense encerrados, no se salgan, porque vamos a hacer algo aquí, y pues no tenías más que quedarte encerrado. Me tocó ver todo eso de niño, ver cómo las hermanas a veces la sufrían, saliendo a la femenil tenían que correr o regresarse a la iglesia por toda esta cuestión de la inseguridad. Y pues bueno, no, fueron procesos que pues te hacen acostumbrarte a eso. Ya uno no le tiene miedo, sino que simplemente aprendes a... Tomas precauciones. Exacto, decimos nosotros, aprendes a respetarlo y que no te involucres, pero tampoco ya te afecta porque tienes que vivir tu vida, sea como sea la situación. Algo que me causa risa es que ahora que pudimos ir a Ciudad de México, a mí me da mucho estrés el que me vayan a robar algo de mis bolsas. Pero yo no le tengo miedo a ver gente armada. Le tengo más miedo a alguien que me pueda robar algo, una pertenencia de mis bolsas. Pero a eso sí, pues, yo no le tengo miedo. O sea, aprendí y a eso vivir es lo con que eso. digo, es que tristemente normalizamos estas cosas. No está bien, no debería estar bien. Pero ya es como lo normalizamos, decimos como, es parte del diario vivir, no sé, algo así. Sí, y pues pasa todo esto, ¿no? Contame un poquito de cómo funciona la iglesia en este contexto así, en ese contexto de violencia, sí. O sea, no sé, de repente pasaban cosas y dice, quédense encerrados en la iglesia. O estaban en servicio, supongo, y de repente sonaba ahí algo. Sí, ¿Cómo es hacer iglesia en estos contextos? Ajá, es difícil porque, pues, a veces recuerdo, había cultos en los que habían 2, 3 personas porque mi abuelito siempre ha sido muy valiente. Y mi abuelito decía, no, el culto se tiene que hacer. Pues sí, vamos a hacer el culto de yo, tú y mi mamá, pero los demás no van a ir porque está muy caliente la zona.
Entonces, pues era difícil porque pues en ocasiones había cultos en los que de pronto empezábamos a escuchar disparos y era como cierren todo, enciérrense y ya dejen que pase y ahorita ya nos vamos a la casa. Y nos tocó varias ocasiones como esa, varias ocasiones en reuniones de jóvenes en las que estábamos todos juntos y de pronto era como que ya mirabas que alguien le hablaba y cambiaba la cara y era como algo pasó, vámonos. Entonces... ¿Pero terminaba el servicio o esperaban terminar o cómo? No sé. Esperabas que las cosas se calmaran. ¿Pero el culto seguía normal? ¿El servicio seguía normal? No, okay, era como que vamos a esperar que se calme y cierren su Biblia. Sí. No sé. Era como, ¿escucharon? Sí. Ok, vamos a dejar que se calme tantito. O vamos a orar o algo así. Sí, y vámonos. Okay. O sea, era como vámonos, cada quien va a resguardar en su casa. Sí, cada quien va y resguárdese en su casa. Y pasaba muy seguido. Pero las casas no es que estén resguardadas, o sea, te resguardas tú. Sí, pero o sea, al no final es de cuentas es como, bueno, es igual, pero uno se siente más seguro en su hogar, yo creo. Claro. Y sí, nos pasaba eso, pero pues fueron cosas que fueron pasándose con el tiempo y después se fue calmando. Lastimosamente ahora la situación ha estado empeorando un poco más. Ha estado siguiendo así y recuerdo que había veces en las que simplemente iban los varones. Recuerdo esos cultos en los que solo iban nuestros papás y las mujeres y los niños se quedaban en las casas porque estaba muy fea la situación. Muy difícil. Hubo varias personas que resultaron afectadas por medio de eso en la iglesia, que quedaron muy dañadas, familias muy dañadas por eso, que pues son marcas que ya no se recuperan, ¿no? Son cicatrices que ahí van a estar siempre, pero pues como dices, no vivimos en un país con persecución por el momento, pero eso sí ha sido una persecución como involuntaria, ¿no? Indirecta. Sí. Algo que afecta a la iglesia, el crecimiento de la iglesia. Exacto, todo sí. eso. Y bueno, algo chistoso que yo creo que contaba era que pues esa zona donde está la iglesia siempre había algo ahí, o sea, siempre había una reunión o algo pasaba, y era algo que se daba mucho, o sea, se daba demasiado. Yo recuerdo un culto de la femenil en el que las mujeres estaban saliendo y vimos a alguien armado y de repente disparó al aire para que... Y no nos dijo nada, pero todos entendieron que era para que regresáramos porque iban a tener una reunión. Entonces todos volvieron, se resguardaron ahí adentro y después mi abuelo ya vino y le dijeron a él, no, es que estamos teniendo una reunión aquí, denos chance y ahorita los dejamos que se vayan. Y era como, sí, ok, perfecto, lo que ustedes digan, ¿no? ¿Qué vas a decir? Claro. Y son temas delicados, ¿no? Pero son cosas que lastimosamente pues, pasamos. ¿Cómo hace un niño, o sea, un niño creyente para... Y estoy hablando de tu testimonio, ¿no? O sea, ¿cómo hiciste para equilibrar esas cosas en tu vida? O sea, el tema de tu situación adentro de casa y tu situación afuera de casa y aún así mantenerte de alguna manera firme. Entendemos que has tenido el corazón de decir... Ha sido una dependencia de Dios, pero ha sido como que han habido cosas que han tratado de derribarte. Sí. Pero ¿cómo hiciste para mantenerte llorando y todo, como tú dices, triste y como dices, pero avanzando? Pues primero que nada yo creo que agradecerle al Señor por la madre que me dio, que siempre fue una mamá que estuvo ahí. O sea, como dicen, la oración de una madre y siempre estuvo, o sea... Desde que nacimos hasta la fecha, siempre ahí está. O sea, ahí está para cuando la necesitamos, está para cuando necesitamos llorar, para cuando necesitamos quejarnos, incluso para escuchar quejas a veces que tenemos sobre ella y ella ahí está para escucharnos, peleas y demás, pero ahí está, siempre ha estado. Y cuando mi papá y mi mamá, bueno, más que nada mi papá decidió separarse de nosotros, pues nos quedaron dos caminos. O nos íbamos al mundo o nos acercábamos más al Señor. Y gracias a que mi mamá fue la que estuvo ahí con nosotros, yo dije en lo personal, yo me tengo que acercar al Señor. Ya no había nada más. O sea, todos esos lujos, todo eso bueno que vivíamos con Él, ya no está. Entonces, yo creo que el Señor fue como decir, te voy a quitar todo esto para que puedas ahora sí buscarme, ¿no? Entonces, pues claro, me quitó mi papá, que era la seguridad de nosotros en la casa. Nos quitó todo eso y fue como, solo quedó mi mamá. Mi mamá siempre nos echó el hombro, como decimos, para
que nos acercáramos al Señor. Y fue la parte principal, y ya después de eso, ahora sí fue caminar solo, ¿no? Y caminar en las enseñanzas que uno tenía, ¿no? A veces en las iglesias locales, en las zonas pequeñas, pues no tenemos esa gran enseñanza, ¿no? Como se puede dar a veces en un seminario o las personas preparadas. Y pues son cosas que pues a veces te pueden afectar después, pero a veces te pueden ayudar. Entonces, pues me ayudaron mucho también. Todas esas pequeñas enseñanzas. La hermana Leti, que fue una de mis maestras de niño, me aguantó muchísimo la hermana Leti cuando era pequeño. Y la hermana Leti, que siempre estaba ahí, las demás hermanas que nos daban clase. El hermano Adrián, que fue nuestro maestro de jóvenes cuando yo pasé a la adolescencia, que siempre estuvieron ahí para respondernos dudas, para enseñarnos. Aunque no queríamos ir y ellos sabían, siempre estaban ahí enseñándonos, dando clases. Y creo que todo eso fue lo que me animó a acercarme al Señor y a después decir, yo sé lo que es ser un joven que nace en la iglesia cristiana, ¿no? Yo sé lo que es vivir esa doble vida. Sé lo fácil que es aprender a vivirla. Es como dicen, es como pez en el agua. O sea, sabes, naces ahí. Y es algo que me ha ayudado a entender a todos estos jóvenes, ahora que estoy sirviendo con ellos, entenderlos, entender su contexto y entender que ellos no viven a veces la doble vida porque quieran, sino porque tienen que vivirla así. Ellos no saben lo que es una transformación por completo. Y es que a veces estamos imitando las cosas, ¿cierto? Estamos como vos decías hace un cacho, estamos imitando el comportamiento de alguien más que creemos que es nuestro estándar. Y obviamente eso no es la Biblia, eso no es la palabra de Dios, pero nosotros vemos como no tiene que estar en lo incorrecto, sino estoy imitando a alguien que hace bien, que lo está haciendo bien o algo así. Sí, y buscar, ¿no? Y yo le recomendaría a pues estos muchachos, ¿no? Que están así, porque yo estuve así un tiempo, busquen siempre al Señor como un amigo, como un padre que los va a escuchar en todo. O sea, yo sabía que Él me escuchaba en todo, no me frenaba para nada. O sea, claro, te enseñan a veces que uno tiene que orar con respeto, de rodillas. Y fue cuando yo empecé a decir, no, a ver, o sea, yo me siento más conectado a veces cuando estoy orando afuera, mirando hacia el cielo o ciertas cosas, y empecé a buscarlo más de la manera en la que yo me podía identificar con Él. Y fue cuando empecé a tener esa buena relación con Él, esa buena comunión con el Señor que me orilló pues, hasta donde estoy ahora. Y fue un cambio, fue un proceso que se fue dando y que bueno, ahí no dice uno más que fuiste tú, Señor, porque en mis manos no había nada para que se diera todo ese cambio. Ya. Y ahorita, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué año tenés ahorita? ¿Qué año estás sacando ahorita aquí? Bueno, estoy ahorita terminando mi tercer año. Estoy como junior, se le dice acá. Sí. En educación cristiana. Mi enfoque y mi llamado sé que son los jóvenes. Gracias al Señor ya tengo, como dije, 2 años sirviendo con jóvenes en la iglesia donde estamos acá sirviendo. Y me encanta, ¿no? O sea, yo he visto cómo el Señor me ha ido cambiando en muchas áreas en mi vida. Los que me vieron cuando llegué acá al SEMI, vieron cómo llegó Pablo serio, que no hablaba, que una vez pensaban que era mudo, porque no hablaba nunca. Yo dije, sí habla Pablo. Y fue el Señor cambiándome. Fue el Señor cambiándome de a poquito a poder quitar todo ese ser introvertido, pero no dejar de ser yo, ¿no? Al final de cuentas, sino que fuera el Señor haciendo esos cambios, de poder buscar más de Él, de entender que nosotros a lo que debemos acercarnos es al carácter de Jesús, que fue nuestro maestro acá en la tierra, ¿no? Sí. Y también que nosotros debemos demostrarle ese carácter a los jóvenes, que ellos puedan ver eso en ti, para que ellos se animen también a buscar eso en sus vidas. Entonces, ahorita que estoy con ellos, me causa impresión que soy muy paciente con ellos. Rara vez me enojo con ellos, rara vez los tengo que regañar o algo por el estilo. Sí. Soy muy paciente, me gusta estar con ellos. Tengo adolescentes de varias edades, a todos les gusta algo diferente, a algunos les gusta el soccer, a otros les gustan los deportes de contactos. A la mayoría les gusta el fútbol americano. A mí lo personal no me gustaba y aprendí a verlo, aprendí a quererlo y que me gustara para poder tener mejor conexión con ellos. Y es algo que a mí
me encanta ahora que estoy acá. El buscar esa manera de poderse conectar, y es cuando uno dice, wow, creo que ahora sí sé a dónde me estás guiando, Señor. Y ahora estoy con ellos y me gusta, me encanta estar con ellos, pasar tiempo con ellos y ayudarlos en todas esas dudas, poder tener la respuesta que ellos necesitan, ¿no? Poder tener esa respuesta para no sé, me siento mal porque mis papás se están peleando, ¿qué puedo hacer? Y tener la respuesta porque yo ya lo pasé, y ahora poderlos ayudar a que ellos no lo enfrenten de la manera mala en la que yo lo enfrenté, sino que lo enfrenten de una buena manera. Y en el caso de tu familia, ¿cómo has manejado eso hoy día? En este caso de que estás hablando de las transformaciones que han habido en tu vida, ¿cómo lo has manejado? Pues bueno, pasamos este proceso en nuestra casa y eso nos ayudó a unirnos, ¿no? Claro. En vez de lo que mi papá buscó por varios tiempos después del divorcio, que era pues, que nos separáramos todos, como que dijimos, no, o sea, lo que tenemos que hacer ahorita es, somos un equipo, vamos a unirnos. Primero nosotros tres, mi mamá, mi hermana y yo, después mi abuelo y mi abuela, y después mis tíos y mis primos, y éramos como un equipo que debíamos estar juntos porque era o estar juntos o la familia se iba a quebrar. Y pasamos este proceso y pues claro, mi papá siempre buscó hacernos daño, ¿no? Y siempre te hacen la pregunta cuando uno habla de esto, ¿ya lo perdonaste? Y yo siempre dije, sí, o sea, yo no le guardo rencor en mi corazón, nunca se lo guardé. Yo sabía que cuando lo miraba no tenía nada en contra de él. Pero siempre sentía como ese, ¿por qué no me siento como que respiro? Como que ya ese peso no lo tengo encima. Y hasta hace poco, una noche orando al Señor, le decía, ay Señor, es que tengo esta carga de mi papá, o sea, ya, tú sabes que ya lo perdoné. Tú sabes que no tengo nada en contra de él, que lo amo y que el día que lo vea, lo que yo más quiero es que vea este cambio que has hecho en mi vida. Este cambio que tú has hecho en mí para que él vea que en realidad tú puedes cambiarnos. Tú puedes sacar todo ese sufrimiento que él a nosotros nos causó. A él se lo causaron también de pequeño. Él tuvo una infancia muchísimo más difícil que la de nosotros, con un proceso igual. Su mamá los abandonó. Y eso él se lo cargó y ahora nos lo iba a pasar a nosotros. Y capaz que inconscientemente, o sea, no es que lo hizo como me hicieron voy a hacer, sino fue algo que instintivamente, lo que decías. Sí. Uno, es bien triste eso porque a veces de generación a generación se pasan cosas sin que se planeen. Sí. O sea, solamente es producto de la imitación. Yo imito algo que me pasó, ¿no? Y aunque sea bueno o sea malo, el hábito o la decisión puede ser trascendental, man. Sí, y a nosotros siempre nos dijeron eso. O sea, ustedes tienen que cortar esto. No lo vayan a hacer, tienen que cortarlo. Y yo decía, sí, o sea, yo ya lo perdoné. Pero siempre como con ese temor, ¿no? Y no lo voy a hacer. ¿Y por qué, Señor, siempre lo tengo presente? ¿Por qué siempre lo tengo presente, pero no en buena manera, sino como una carga? ¿Qué está pasando con mi papá ahora? Sí. Hasta que una noche dije, Señor, yo creo que lo que está pasando es que yo quiero interceder por él. Y yo no tengo nada que hacer por él ahora. Tenía la intención de verlo y después un día hablé y, oye, ¿cómo está mi papá? No, está igual. Incluso hasta peor, me dijeron. Entonces fue como, no, entonces ahora no lo puedo ver, Señor. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Y fue como que empecé a hacer mis planes, ¿no? Entonces ya lo voy a ir a ver, no lo veo, le mando un mensaje, busco su teléfono, le llamo, ¿qué hago? Y fue cuando le pregunté al Señor, o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que necesito hacer? Y fue cuando entendí y cuando vi que tenía que hacer lo mismo que me pasó con mi mamá. Cuando yo me vine acá, pues me deslindé de ella, ¿no? Y yo pasé a ser el hombre de la casa, se puede decir así, porque era pues, el único hombre varón. Entonces, pues yo era quien cortaba el zacate, yo era quien limpiaba la casa, yo era quien arreglaba lo que se necesitaba hacer. Pero cuando me vine, pues todo eso, pues ya no había un hombre. Y para mi mamá es difícil, ¿no? Mi abuelo a veces la ayuda con eso. Y sentí esa carga cuando estaba acá y algo que yo tuve que hacer fue decir, Señor, y en esto me ayudó a entenderlo mejor el hermano Pascual, que me ayudó a entender que cuando uno a veces tiene esos procesos, es decir, Señor, ahorita en mis manos no está la posibilidad de apoyarla. Tal vez cortando el zacate en la casa, tal vez arreglando el portón que se le salió la cadena, cosas por el estilo. Pero te la dejo a ti. Tú eres quien mejor la puedes cuidar ahora.
Y ahora cuando estaba pasando todo este proceso, ahora hace pocas noches, decía, Señor, yo creo que yo quiero interceder por mi papá. Yo ya no tengo nada que hacer. Por más que yo le hable, Claro. no voy a cambiar su mentalidad. O por más que buen ejemplo le dé de lo que tú has hecho en mí, creyéndose uno a veces muy santo como para que lo vean, no voy a No va a causar nada impactar en él. No. como el espíritu, la obra del Espíritu. Dije, Señor, te entrego a mi papá. Tú eres el único que puedes trabajar y tú eres el único que puede hacer un cambio en él. Y tú sabes que yo ya lo perdoné, no tengo más que amor para darle, pero te lo entrego a ti. Y así como si físicamente me quitara la mochila, fue así. Me quité un peso tanto físico como espiritual. Sentí como descansé por completo en mi vida. Y fue impresionante porque uno a veces piensa, ay, ¿cómo va a sentir uno eso? Se siente así, se siente como quitarse un peso. Y me quité ese peso de encima y descansé desde esa noche. Y desde esa noche ya diario tal vez no pienso en él o ya no tengo esa carga, pero no en mala manera, sino en que yo sé que está en mejores manos que en las mías. Y sé que todo eso que tal vez yo quería hacer con mi papá, el Señor lo va a hacer mucho mejor. Entonces ya no me martiriza, ¿no? Ya no me duele, pero siempre sigo esperando que el Señor pueda hacer su obra. Y a futuro, ¿piensas volver a México? O sea, vas con mucha frecuencia. Pero ¿piensas volver y desarrollar tu trabajo ministerial en México o en otro lado, en otro país? ¿O qué A estás mí pensando? en lo personal me gustaría seguir trabajando con los jóvenes aquí en el Valle. Okay. Tengo 3 primos que son los más cercanos a mí, son como mis hermanos, Diego, Andrés y Santiago, de 18, 15 y 12. Aprendí con ellos a jugar y a tener diferentes gustos y a convivir con jóvenes de aquí del Valle. Porque eran mis mejores amigos. Cuando iban a México, eran mis mejores amigos. Cuando veníamos acá, siempre estaba con ellos. Entonces, incluso pasaba más tiempo con ellos que con mis amigos. Y al grande le gusta más las cosas que son de trabajo y cosas así. Al de en medio le gustan las cosas que son videojuegos, cosas en el interior. Y al pequeño le gustan los deportes. A él le gustan jugar a peleas y todo eso. Entonces, si yo quería pasar tiempo con el grande, me tenía que hacer a su gusto. Si tenía que pasar tiempo con el del medio, me tenía que hacer a su gusto. Si quería estar con Santi, tenía que ser a su gusto. Tengo mi hermana, y mi hermana es otro mundo completamente. Si quería pasar tiempo con mi hermana, tengo que ser a mi gusto. Y no es que sea falso, pero es que aprendí a adaptarme a todos los gustos distintos. Claro. Y ahora que estoy en la iglesia, veo cómo el Señor utiliza eso para el ministerio que estoy haciendo. Tengo los jóvenes y a Eric le gusta el soccer. Pues he tenido que aprender a ver fútbol, aunque no me gusta. No sé cómo el Señor lo hace, pero le saco plática. Y platico con él y conversamos. A Santiago y a Sebastián les gusta el fútbol americano. Aprendí a ver fútbol americano y me adapto muy bien con ellos. Claro. Y veo cómo el Señor utilizó todo eso para poder ahora cumplir con el ministerio. Pero también vi cómo en mis primos y en los jóvenes de aquí es muy difícil el identificarse con alguien, porque no son lo suficientemente mexicanos como para ser mexicanos, ni son lo suficientemente americanos como para ser americanos, y están ahí en medio, ¿no? En ese limbo del Tex-Mex, como decimos, que pues si un adolescente, su prueba más grande es encontrar su identidad, para ellos es por 2. Porque no tienen una base, no son mexicanos ni son americanos, son mexicanoamericanos, y entonces he entendido eso y me encanta ayudar en esa área, por eso yo quisiera desarrollar mi ministerio aquí en el Valle. Okay. Y hablando de vos, personalmente, ¿qué es lo que te gusta a vos? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu hobby? Puedes contarle a los amigos cuál es tu hobby mayor. Ajá, sí. Bueno, pues aparte de mis estudios acá y de el trabajo que tenemos, Javi sabe que le dedico casi 1 hora y media o 2 horas al gimnasio de lunes a sábado y es mi gran hobby, ¿no? Fue a lo que el Señor me orilló acá, porque pues yo venía con mi mente de, no, pues voy a tener tiempo para ir a practicar box. ¿Y cuál box? O sea, no tengo tiempo ni a veces ni para lavar ropa entre semana. Y ahora pues
me busqué la disciplina y me gustó, y ahora pues mi gran hobby es el gimnasio, ¿no? Y me ha ayudado con los jóvenes, porque una cosa es tener un líder de jóvenes y otra cosa es tener un líder de jóvenes, ¿no? Que te cause esa impresión y que ver la disciplina y ven todo eso que haces. Entonces ahí están preguntándome, oye, ¿qué haces en el gimnasio? Oye, ¿cuánto cargas ahora? Oye, esto. ¿Y cuánto cargas ahora? No, voy a decir. ¿Por qué no? No, y me buscan así y luego es como... Pero sí has avanzado, ¿cierto? O sea, has crecido de cuando empezaste hace, ¿qué? ¿Un año? Sí, y veo cómo los jóvenes a veces hasta te siguen un poquito más porque te ven grande a que porque eres el líder de jóvenes. Ajá. Pero yo ahí pues lo agarro para... yo ahí lo agarro para acercarlos a ellos al Señor. Entonces, pues me da risa porque, o sea, eres como su impresión, ¿no? Sí. Eres su líder. Pero aparte, pues bueno, un líder que está fortachón y pues wow, se impresionan. Siento yo como los veo hasta que se sienten protegidos, ¿no? Porque es como que, ay, nuestro líder de jóvenes. Pero, pues eso me ayuda no, muchísimo. y de alguna manera tienes razón, o sea, el sentido de decir, Dios me ha permitido, como decías hace un rato, pastorear a estos jóvenes, adolescentes, lo que sea, y esto es integridad. O sea, esto es integridad, el poder decir, yo estoy dirigiéndolos espiritualmente, pero también puedo transmitir mis cosas... Mi disciplina. Sí, correcto, que no es un tema de la Biblia, de leer la Biblia o de oración, eso sí, pero también en mi vida diaria, que también es la obra espiritual. Sí. Pero estoy diciendo eso, la disciplina que puedes demostrar en tu ética de trabajo, tu ética de estudio, tu ética, tu responsabilidad en tus hábitos, todas estas cosas que es el diario vivir. O sea, imagínate, es bien interesante porque dices, hace años tú ya te habías hecho un experto en ser una especie de fariseo. O sea, en el día ser una persona que frente a los demás, pero en el corazón hay otra cosa. Sí. Y ahora estás diciendo, no, o sea, dentro, fuera, donde sea, yo puedo evidenciar que la marca del Espíritu Santo está en mí. Y estoy dando esos frutos, esa evidencia de que mi vida es íntegra, donde quiera que esté. Algo que hemos hablado siempre es, somos iguales en todos lados. Entonces, eso es integridad. O sea, soy una obra del Señor en proceso. Una obra gris. No negra ni gris ni nada de eso, sino una obra de Dios. No, y es impresionante cómo estos chicos se dan cuenta de todo. Claro. O sea, y era lo que siempre digo. Yo soy Pablo aquí y soy Pablo en la iglesia donde sirvo. Y soy Pablo en el gimnasio y soy Pablo en la tienda. No soy el mejor estudiante tal vez, pero eso lo saben los jóvenes. Porque ellos se van a dar cuenta, tarde o temprano. Tal vez a un adulto no te va a ver por un lado de estudio o por un lado de disciplina, pero ellos se van a dar cuenta de todo. Entonces, ellos ven esa integridad en ti, de ser abierto con ellos y demostrarles que eres íntegro en ti mismo, pero eres íntegro en todo lo demás. Correcto. Y es una carga, porque tú te das cuenta que tú tienes que ir siendo más íntegro, porque ellos te están viendo. Entonces, ahora es como, wow, no, digo... Ellos me están viendo al 100 y si me están siguiendo es porque estoy haciendo algo bien, pero pues está la carga, ¿no? De no puedo flaquear, no puedo fallar porque ellos me están siguiendo a mí. Correcto. Y si yo estoy mal, probablemente se van a ir mal todos, ¿no? No, entiendo. Y justamente eso era lo que decía, que tenés tus hobbies, tenés tus aficiones, tenés tus responsabilidades, pero estás tratando de marcar la diferencia en los lugares donde estás. Quiero agradecerte eso. Gracias, de verdad. Yo he escuchado estas historias, sé que te he conocido en este tiempo y he oído tu testimonio también y yo sé que está siendo de bendición para mucha gente y va a seguirlo siendo. Queremos darte un recuerdito de nuestro podcast y pues yo sé que tú eres fan del podcast desde hace rato y gracias por hoy estar aquí compartiendo tu testimonio. Y pues bueno, no sé si lo puedo decir, pero para todos aquellos que estén animados a venir, pues sí, puedes invitar. Ánimo, ¿no? Tal vez... Que estén pensando, los que están pensando. Sí, tal vez tengas miedo, tal vez sientas que no es. Inténtalo, nada vas a perder y sobre todo,
si llegas acá o son de los estudiantes que están viendo y ya están acá y sientes todavía cierta incertidumbre, dale un añito y deja que el Señor trabaje contigo, aunque llores mucho, sufras mucho, pelees mucho con tu familia o con el Señor, déjalo porque va a hacer la obra en ti y va a ser muy bueno. Eso. Gracias, Pablito, te agradezco mucho. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, este es su podcast Entre Hermanos. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.